¿Os imagináis poder crear imágenes de alta calidad como estas, sin saber diseñar, sin pagar nada y en solo unos segundos? Pues eso es exactamente lo que os traigo hoy, una inteligencia artificial muy potente, totalmente gratuita y sin marcas de agua. Y ojo, porque esto no es nada común, la mayoría de herramientas de IA hoy en día te dan pruebas limitadas, te cobran por cada imagen o te plantan una marca de agua en todo lo que haces. Por eso quería compartir con vosotros esta herramienta llamada PicLumen, que es una auténtica joya, rápida, muy potente y fácil de utilizar. En este vídeo te voy a enseñar cómo funciona y cómo sacarle el máximo provecho. Muy bien, nos encontramos en la interfaz de bienvenida. Aquí lo único que tenéis que hacer es darle clic aquí encima y os pedirá que os creéis una cuenta, ¿vale? Os la creáis y a continuación pasaréis a esta siguiente interfaz. Bien, una vez dentro nos encontramos con esta bienvenida de estas imágenes que son de usuarios de la comunidad que han ido subiendo y que, como podéis ver, son espectaculares. Pensar que el motor que utiliza de IA esta plataforma es muy top, utiliza el modelo de Flux, entre otros, que es uno de los más desarrollados hoy en día, ¿no? Entonces, la verdad que es increíble, tenéis muchos ejemplos y está genial. Bien, vamos a analizar brevemente la interfaz. Aquí en la parte de la izquierda, si le damos a Create, es donde hacemos la magia, donde a través del prompt vamos a generar una imagen. Ahora vamos a ir a esto, os voy a acabar de mostrar toda la interfaz. Fijaros, estas son de las pruebas que he estado haciendo. Las imágenes no tienen desperdicio. Ahora igualmente haremos un ejemplo para que lo veáis. La calidad, la verdad es que es absolutamente brutal. Tiramos para atrás, ¿vale? Esta sería la galería donde tenemos el historial de nuestras creaciones. Aquí en la izquierda tenemos para quitar el fondo a imágenes, ¿vale? Las podemos subir aquí y las quitamos. Incluso tenemos esta opción que podemos analizar y describir la imagen que hemos puesto, que también es interesante. Y aquí también nos indican que llegarán más herramientas. Si vamos aquí a Rewards, en esta parte, cada día que entréis, os recomiendo que le echéis un ojo, ya que, como podéis ver, aquí me está diciendo que me da unos lumens o créditos, ellos le llaman lumens, para consumo de generación de imágenes. En este caso simplemente le doy a reclamar y ya me va a subir mi contador. Fijaros que ahora tenía 0 y me ha subido a 10. Tenía 0 porque ya les he estado gastando. Pero, y esta es una clave de esta herramienta, ahora os voy a enseñar que aunque se os acaben estos 10 lumens, vais a poder seguir generando imágenes. La única diferencia, en vez de tardar 3 segundos como tarda la creación de una imagen, te tardará un poquito más como ahora veremos. Pero es muy poco y realmente vale la pena, ¿vale? Esto sería lo más reseñable. Aquí podéis ir mirando, si dejáis comentarios y demás, os van dando por cada acción que hagáis. Y bueno, vale la pena sobre todo para crear las imágenes de manera más rápida. Pero ya digo que tampoco cambia mucho la velocidad. Yo lo he probado con varias cuentas en diferentes horas del día y al final la generación de imágenes es muy rápida, ¿vale? Muy bien, vamos a lo bueno, vamos a la generación de imagen. Os voy a explicar cómo hacerlo de manera precisa. Fijaros que yo aquí tengo un ejemplo que hice justamente para explicarlo ahora. Le puse un prompt o una instrucción diciéndole a la IA que me generara una imagen de Zeus luchando contra Poseidón. La verdad es que aquí Poseidón brilla por su ausencia, no está, pero la imagen de Zeus, como podéis ver, es absolutamente brutal, increíble. Entonces, aquí haría falta especificarlo un poquito más. Aquí, por ejemplo, le puse simplemente Zeus y perfecto, la ejecución, además con el tono este azul, también espectacular, ¿no? Pero, por ejemplo, esta imagen de aquí, fijaros, está mucho más detallada en función a la descripción que le di. Que Atenea, la diosa griega de la sabiduría y la guerra estratégica, de pie en el monte Olimpo, vestida con su armadura y casco, sosteniendo una lanza y escudo. ¿Vale? Mirando hacia la cámara, fijaros que cumple con precisión todo lo que le hemos especificado en el prompt, ¿vale? Dicho esto, vamos a generar una imagen, vamos a ponerle, por ejemplo, automóvil deportivo futurista estacionado frente a una ciudad moderna de noche, luces de neón en la carrocería, diseño aerodinámico y elegante, ambiente nocturno, con lluvia ligera, estilo hiperrealista, ¿vale? Es un prompt, una instrucción muy detallada y veremos la generación. Yo le voy a dar aquí, fijaros que yo tengo 10 lumens, le va a bajar a 9. Y fijaros aquí, mientras crea la imagen, me dice que lo está haciendo en la modalidad fast, que ya ha terminado. Fijaros el resultado. El coche futurista con los reflejos y todo, ¿no? Estacionado frente a una ciudad moderna de noche, luces de neón, o sea, se ajusta perfecto a lo que le hemos dicho. Y lo mejor es que si tiro para atrás y descargo la imagen y la abro,
Como podéis ver, no tiene marca de agua. Esto es algo que es muy difícil de encontrar. Cuesta mucho encontrar una IA que te haga esto con esta definición, con esta precisión, con esta calidad y no te ponga aquí abajo un piglumen gigantesco o aquí arriba, ¿no? Entonces, mi consejo es que aprovechéis ahora, que esta herramienta es muy buena, porque al final entiendo que algún día van a empezar a poner marcas de agua, como la mayoría de plataformas de este tipo. Vamos a generar algunas imágenes más. Por ejemplo, le voy a decir exactamente lo mismo, ¿vale? Para comparar si me genera lo mismo o tiene un sistema aleatorio que nos cambie la imagen, ¿vale? De nuevo me sale que es rápido, vamos a ver, ¿vale? Nos ha cambiado el modelo, es diferente, pero igualmente espectacular. Muy bien, en este punto lo que voy a hacer ahora es consumir los 8 lumens que me quedan con 8 prompts diferentes, ¿vale? Lo voy a hacer rápido, voy a cortar aquí el vídeo porque os quiero enseñar cuando llegas a 0 qué es lo que sucede y como podréis ver podréis seguir utilizando la IA sin ningún problema. Bien, ya estoy con la última, mientras se me carga, fijaros, yo ya tengo una, ya he ido gastando todos los lumens que tenía y también un consejo que os doy, para generar los prompts, la IA, ChatGPT o Gemini o Claude, cualquiera que queráis, podéis decirle simplemente que os cree prompts para pasarle a Piglumen o a la IA que queráis y os lo hace al momento y súper bien, ¿eh? ¿De acuerdo? Entonces estas imágenes las he ido creando a través de los prompts que me ha ido pasando. Simplemente he copiado el prompt, lo he pegado aquí, le he dado a generar, ¿vale? Entonces, mira, voy a dejar este prompt porque ahora voy a gastar el último lumen que me queda, ya estamos en 0. Fijaros que sigue saliendo aquí fast y ahora esto nos cambiará a modo relax. Si yo le doy de nuevo a generar, fijaros, ya me pone relax. Esto que me ha tardado 3 segundos, 4, pero fijaros el relax, que yo honestamente no veo diferencia de tiempo. Hasta ahora hemos estado consumiendo lumens, pero aquí acabáis de ver que sin lumens puedo seguir generando imágenes y es que la velocidad prácticamente es la misma. Yo lo he probado a diferentes horas, a ver si es que el servidor está más colapsado alguna hora, pero es que me sigue creando imágenes a la misma velocidad. Entonces, ya digo que me parece esto una joya, porque esto prácticamente no lo puedes hacer en ninguna otra plataforma. Fijaros todo lo que he ido creando ahora desde el coche. Fijaros esta imagen digna del Señor de los Anillos o cualquier película así épica. Ya digo, sobre todo darle prompts específicos, ¿no? Muy bien, vamos a ver qué otras prestaciones tiene esta plataforma. Si vamos aquí arriba, como podéis ver, y hacemos clic, aquí podemos elegir el modelo que queremos para generar la imagen. Si, por ejemplo, le doy aquí al anime y copio la misma instrucción que tenía antes, la vuelvo a pegar y ejecutamos de nuevo, vamos a ver la diferencia. Cada uno de estos modelos tiene un estilo diferente. Y bien, fijaros, la diferencia es que nos ha dado el toque anime, como decía el mismo modelo, y un toque manga total, y muy bien, ¿no? Es otra manera de crear imágenes y podéis elegir entre ellas, ¿no? Aparte de esto, que es muy interesante, también podéis ir aquí donde pone Prompt Helper y si hacéis clic encima, fijaros, nos da opción a subir una imagen y a partir de aquí poder generar una imagen nueva o aquí donde dice Prompt Magic podemos seleccionar un modelo para generar la imagen nueva. Aquí, por ejemplo, que pone silueta y ejecuto, aquí no le voy a poner ningún prompt, simplemente quiero ver lo que genera la IA, nos va a generar una figura de una silueta que veremos ahora de qué va a ser, ¿no? Como podemos ver, de nuevo, estilo anime, una silueta, ¿vale? Porque al final tenemos seleccionado aquí el estilo anime. Voy a seleccionar ahora, por ejemplo, el estilo realista para que veáis cómo trabaja, ¿vale? Lo seleccionamos, volvemos aquí y aquí vamos a generar una imagen nueva. Vamos a ir aquí abajo que pone control de imagen y esto sirve para crear una imagen de una persona o al menos de una figura humanoide con una de estas poses, ¿vale? Entonces podríamos seleccionar, por ejemplo, esta de aquí, ¿vale? Yo le daría a generar y fijaros. Ahí se me está creando. Y como veis, nos ha hecho una persona. Bueno, aquí se ha colado, nos ha puesto un pie de más. Pero bueno, la forma es exactamente como la que nos insinuaba en la posición, ¿no? En la posición esta que hemos seleccionado, ¿vale? Lo que sí que se ha colado y ha puesto un pie de más aquí. Pero bueno, en fin, cosas de la IA. Entonces, bueno, aquí os animo que vayáis probando. Opciones tenéis muchas dentro de lo que es la creación de imagen. La definición, como habéis visto, de las imágenes es espectacular. Y luego tenéis aquí arriba el aspecto. También podéis, si os interesa, el aspecto normal de la imagen, porque yo he puesto estilo cuadrado, pero podéis hacer
con una relación de 16:9, que es la estándar, o si queréis, por ejemplo, para un reel o para un short, con 9:16 sería la correcta, también os serviría. Y listo, y vais probando. Así que nada, como habéis visto, la herramienta que os he traído hoy es súper interesante, muy útil. Pensad que, como os decía al inicio del vídeo, una herramienta que sea capaz de crear imágenes de esta calidad, gratuita y sin marca de agua, esto hoy en día es muy complicado de encontrar y la verdad que merece la pena. Yo estoy convencido que esto a corto plazo va a cambiar, así que os recomiendo que aprovechéis. Decir también que os dejaré un vídeo en la descripción donde podéis generar imágenes y vídeos también de alta definición y de manera gratuita con una herramienta súper potente como es Dreamina. Si no la conocéis, os la recomiendo porque no solo podréis crear imágenes, sino que también tendréis opción de hacer vídeos de muy alta calidad. Y nada, espero que este vídeo os haya gustado. Os animo a que probéis la herramienta, que experimentéis y me dejéis en los comentarios qué os ha parecido o si tenéis alguna duda o lo que sea, yo encantado de responderos. Sin más, me despido. Soy Enigma y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.